Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Sabes cuáles son los tres niveles de reportes? Hoy nos va a estar acompañando Grecia Camacho del equipo de AppFire para contarnos de esto y mucho más. Porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Sin más que decir, que comience la música. Hola Grecia, ¿cómo estás? Bienvenida a Orquestando Herramientas Atlassian. Qué bueno que te tengamos por acá. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu canal, estoy muy emocionada. Bueno, me alegro. Está bueno siempre ir trayendo gente. Bueno, tenía que tocarle al equipo de Fire también de vez en cuando, ¿por qué no? Digamos que es bastante difícil que no le toque, teniendo el tamaño que tienen, ¿no? Sí, somos un montón, pero somos pocos los que hablamos en español, ¿ah? Así que eso es bueno. Eso es bueno Está para bien, mí. bueno, ¿No? tal cual. Bueno, si te parece, para antes de arrancar con el tema en cuestión, si le comentas un poco a la audiencia sobre vos, cómo es que has llegado acá a este ecosistema, si se quiere, y bueno, un Sí, poquito más. claro. Yo vengo trabajando ya en el ecosistema de Atlassian desde el 2018. Empecé trabajando en B2B, es un partner de Latinoamérica. Estaba en el área comercial, así que veía lo que eran negociaciones, procesos comerciales, propuestas. También veía qué era lo que necesitaban los clientes, así que trabajaba de la mano con los ingenieros. Y de ahí tuve la oportunidad de trabajar en Comalatec para lo que era Comala Document Management. Es un Sí. producto de Confluence. Bueno, ahí estuve en el área de Customer Success. Entonces, prácticamente veíamos cómo podíamos retener a los clientes, cómo podíamos mejorar esa relación que teníamos con los clientes, cómo mejorábamos el app también en la parte técnica. Hay algo que estaba fallando, hay algo que a los clientes realmente no les gusta. Entonces, estaba en constante comunicación con ellos. Y ya actualmente estoy en AppFire, hace 4 años, estoy en la parte de Channel, pero mi puesto se llama Solution Advisor. Entonces, básicamente lo que yo hago es transformar los procesos de equipos que trabajan en el ecosistema, ya sea, por ejemplo, Jira o Confluence. Identifico, por ejemplo, cuáles son los puntos de mejora y conecto esos puntos de mejora con nuestras soluciones. Entonces, AppFire tiene como 200 apps ahorita, y a veces una app, 2 apps pueden hacer que tu proceso sea muchísimo mejor. Entonces, básicamente lo que yo hago es escuchar, analizo cuáles son esos puntos de mejora y lo conecto con la tecnología para que esos procesos sean optimizados y también para acelerar los resultados. Entonces, sí, básicamente es lo que hago. Hablo con los clientes. Está bien, bien. Bueno, es hablarlos con los clientes, pero tiene su encanto esto de decir, no recibo el problema y tengo que ver cómo conecto este pedacito con el otro. Para mí la parte más divertida del todo, digamos, decir, Yo diría que sí, porque a veces hay un cliente que viene y me dice, ay, necesito esto, y mientras estamos conversando, es como, en verdad yo no creo que necesitas esta app, yo creo que necesitas esta app. Y es como que ellas dicen, ay, verdad, tienes razón, yo no necesito una app de reporting, necesito una app para project management, ¿no? Entonces, es divertido poder conversar con ellos, es muy importante entender cuáles son sus problemas porque claro, nosotros como somos una empresa un poquito, ya se podría decir, grande, llega un momento en que se pierde la comunicación entre departamentos, ¿verdad? Marketing dice algo y de ahí los ingenieros dicen algo y de ahí nosotros decimos algo. Entonces, cuando nosotros, Channel, estamos de la mano con los partners y estamos hablando también con los clientes, nosotros tenemos otro tipo de insights que es muy importante para los otros departamentos. Entonces, eso es lo que me gusta, estar de la mano hablando cuál es lo que está pasando, más un poquito más del contexto. bien. Bueno, y yendo un poquito más al tema del episodio, si se quiere, que bueno, entiendo que esto justamente a ver, de la charla había salido también, ¿no? O sea, esto de estar
en las discusiones con los clientes y van saliendo los distintos puntos de dolor, habíamos detectado algunos puntos de dolor bastante comunes dentro de ellos, que entiendo que es en lo que nos vamos a estar enfocando en este episodio como tal. Sí. De repente ya mucha gente va a ver de qué vamos a hablar ahorita porque va a salir en la descripción del video. Pero sí, cuando estábamos hablando, creo que fue algo que los dos creímos que era necesario hablar. En mi caso, yo veo muchas organizaciones que empiezan a tener un montón de información y comienzan a perder claridad en la toma de decisiones. En Jira, por ejemplo, Jira es una app súper flexible, ¿verdad? Y creo que es uno de los puntos más comerciales. Puedes tener un montón de información ahí. En Jira no solo tienes issues, también tienes equipos, tienes proyectos, tienes SLAs, tienes tiempo. Entonces llega un punto en que eso se convierte en un reto para los usuarios porque es más difícil tener insights claros sobre toda esa información. ¿Vale? Entonces, yo diría que muchos clientes, y esto es un punto de mejora para usuarios, y esto es un punto de oportunidad para partners. Hay muchos usuarios que las empresas empiezan a crecer, y cuando las empresas crecen, la información y todo cambia. Entonces, llega un punto en que tienes muchísima data, tienes muchísimos proyectos y tienes muchos stakeholders. Hay más personas que requieren de estos reportes. Entonces, los reportes de Jira nativo son perfectos, funcionar muy bien, pero llega un punto que ya no es suficiente. Totalmente, sí. Entonces, cuando ya no es suficiente es cuando requieres de otras aplicaciones, ¿no? Y esto es porque ya no es necesario como una sola lista de issues, ya no necesitas solo una lista de issues, ahora necesitas entender qué es lo que está pasando. Entonces, cuando ya entiendes lo que está pasando es como el contexto, ¿verdad? Necesitan entender el contexto. ¿Qué necesitan los managers? Necesitan entender tendencias, necesitan entender cuáles son los cuellos de botella, necesitan entender cuáles son los puntos que necesitan mejorar. O, por ejemplo, necesitan entender tienen que ver comparaciones entre periodos. Entonces, estos son los issues en los que estamos trabajando, ese es el proyecto. No, ahora necesitas tener como que un reporte de todo. Y para tener ese reporte de todo, es como un proceso. Totalmente. Sí, ahí creo que tiene que ver este proceso, en parte también tiene que ver con la madurez del proceso de la empresa, digamos, también, ¿no? O sea, porque me ha pasado que en realidad tenés clientes que vienen y te dicen, bueno, justamente puedo tener un montón de información dentro de la herramienta y quiero llevar esto de SLA, quiero saber si el usuario cargó el ticket con esta y esta opción y demás. Lleno un montón de información, pero ni siquiera la consumo. O sea, es como el primer paso, ¿no? O sea, bueno, regabamos, pero después de ahí hacer algo. Exacto, lleno un montón de información que de repente ni le funciona o duplican la información. Un equipo está teniendo la misma información que el otro equipo también está teniendo. Entonces, se genera un ruido, en verdad. Tal cual. Y ahí creo que en la misma evolución es que vos vas a tener distintos tipos de reportes, si se quiere, ¿no? Tipos de reportes, bueno. En mi caso, la verdad, yo siento que para optimizar el reporte en general, me gusta dividir el reporting en 3 niveles, ¿ya? Entonces, si tú quieres como que mejorar y darte cuenta de que estás bien en el reporting, divide tu reporting en 3 niveles. Y si tus 3 niveles están bien, check. Pero si no, es un punto de oportunidad para que mejores. En cada nivel voy a explicar un poquito también de Appfire, una de nuestras aplicaciones, para que lo tengan en cuenta. En caso estén interesados, me pueden como que consultar, pueden consultarte a ti también, pero siempre de la mano con Appfire. Así que son 3 niveles y el primer nivel es el más importante. ¿Cuál sería entonces? Que tenemos como... Bueno, vamos con los 3 niveles y después vamos ahondando en todo caso en cada uno de ellos, si te parece. Así no tenemos tanto suspenso de cuáles son.
Ni que fuera una película. Vale, el primer nivel es el nivel operativo, ¿ya? Y este es un nivel importante porque siento que muchas personas, muchos equipos creen que eso no es parte del reporting, pero es el más importante. El nivel operativo es el trabajo de hoy en día, es donde los equipos viven, es donde el trabajo ocurre. ¿Ya? Y las preguntas que se hacen en este nivel son muy concretas. Es quién está sobrecargado, qué necesito priorizar ahorita, qué es lo que está retrasado, ¿vale? Son preguntas que necesitan hacer los usuarios o los admins para ver en qué necesitan accionar, ¿no? Aquí no hay ninguna estrategia. Es más de qué es lo que tengo que trabajar prácticamente. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, se puede redistribuir, se puede cambiar las prioridades, se pueden ajustar algunas cositas, ¿vale? Entonces, en este nivel, acá tiene mucho sentido nuestra aplicación JXL, que es básicamente como un Excel en Jira, ¿ya? ¿Qué puedes hacer como un Excel? Puedes hacer edición masiva de issues, puedes hacer cálculos entre campos, puedes, por ejemplo, planificar en una sola vista. Entonces, lo que pasa es que tú como usuario vas a poder tener la oportunidad de trabajar de manera simultánea entre diferentes proyectos y también vas a poder ver y hacer cálculos de costos, puedes ver fechas, puedes ver retrasos, puedes, por ejemplo, resaltar tareas que necesitan acción inmediata y de esa manera va a ser muchísimo más fácil detectar qué es lo que necesitas trabajar hoy. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque si tu nivel operativo no está bien, cualquier dashboard estratégico que hagas después va a ser en base a una información débil. Entonces, ese sería el primer nivel. Bien, sí, ahí creo que debe ser espero tu opinión, digamos. Creo que las funcionalidades nativas de Atlassian deben estar principalmente orientadas a esos, digamos, ¿no? En mi experiencia, porque el resto, cuando ya empezás a hacer análisis más complicados, por ahí se queda chico. Igual. Sí, bueno, sí, la verdad es que en ese nivel operativo es donde bastantes equipos empiezan a ver qué tipo de aplicaciones necesitan, ¿no? Dependiendo del tipo de equipo que tú seas. Hay equipos, por ejemplo, que necesitan SLAs y a veces la aplicación o la versión nativa de Jira no es suficiente y tienen que ir al marketplace para buscar otro tipo de apps que se complemente con los que ellos necesiten, ¿no? Bueno, yo ahorita hablé del nivel de JXL en términos de, bueno, hay que ver mis issues de manera general y los quiero ver de una manera directa y clara, quiero tener un Excel, pero hay un montón de complementos que pueden entender, que pueden perfeccionar tu proceso de trabajo actualmente, ¿no? Entonces, totalmente. Aquí entran un montón de apps. Tal cual, yo creo que en realidad, a ver, eso era por esto que hablábamos antes de que, bueno, en algún momento la funcionalidad nativa de Atlassian se te queda corta, ¿no? Y creo que va por ahí, porque tiene de bueno esto que mencionas de Excel, que es como, lo interpreto como un mix, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo que estoy reportando, estoy trabajando, porque me permite interactuar directamente. Ya, es como que estoy moldeando mi reporte al mismo tiempo que estoy trabajando y es te estás preparando para tu reporte. Un balance, porque después como, a ver, o estoy trabajando en los reportes y me pongo a hacer un análisis y trabajar, o me pongo a trabajar y actúo y resuelvo porque tengo que trabajar en el día a día, ¿no? Exacto. Puedes tener, por ejemplo, con JXL puedes tener, por ejemplo, no solo un proyecto, puedes tener 3 proyectos a la misma vez, puedes tener una jerarquía de esos tipos de work items
Ujú. por ejemplo, subtask, task y así sucesivamente. Y puedes ver por asignado, puedes ver por equipo, puedes ver, por ejemplo, cuáles son las tareas que ya están expiradas y así. Entonces, sí, como tú dices, puedes ver de una manera general o más global qué es lo que está pasando en tus proyectos, pero puedes actuar sobre ella, puedes asignar, puedes Ujú. cambiar de estados, puedes cambiar de fechas, puedes agregar comentarios y todo de manera masiva. Entonces, sí, Ujú. muy bueno. Bien. Y si pasamos al segundo nivel, si nos vamos pasando, que entiendo que cada nivel debe ser un poco también en la madurez justamente de los Sí, procesos. sí, exacto. Entonces, el primer nivel fue el operativo, el segundo nivel es más estratégico. Ya en este estamos hablando del análisis y de los filtros avanzados. Cuando ya tenemos bueno, ya tenemos el trabajo listo, para así decirlo, empieza lo que es el análisis, ¿verdad? Este es el nivel más de los managers, porque ahí es donde ellos empiezan a hacer este análisis. Eh, ¿Por qué? Porque ya necesitan ver qué es lo que está pasando, cómo su equipo está performando, para así decirlo, ¿no? Ahí ellos necesitan ver más lo que es los cuellos de botellas, necesitan entender qué es lo que está pasando a nivel equipo, cuáles son sus tiempos de resolución y sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que empiezan a haber muchísimas preguntas. Todos los equipos tienen preguntas. Yo quiero ver, por ejemplo, cuáles son mis tendencias, y el otro equipo quiere ver cuál es el tiempo de resolución. El otro equipo quiere ver qué está pasando. Entonces van a empezar a haber un montón de preguntas y va a haber esta pregunta o este problema de cómo empiezo a generar o a ver estas respuestas a mis preguntas, y cómo hago para tener toda esa información o todas esas respuestas en base a la información que ya tengo. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que pasa es que empiezan a generarse mucho ruido. ¿Por qué? Porque los equipos empiezan a crear bastantes dashboards, Ujú. bastantes dashboards para poder responder a las preguntas que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, en este tipo ¿y qué pasa? Se empieza a duplicar información, ¿vale? Entonces, lo que yo pienso y lo que yo digo es que en este nivel tú necesitas tener de manera más ordenada, pero igual necesitas responder a todas esas preguntas que tú tienes y que tu equipo tiene, ¿vale? Entonces, aquí entra Rich Filters. Rich Filters es una aplicación de AppFire, por supuesto. Por supuesto. Pero lo que te va a ayudar te va a ayudar a generar un filtro en general, para así decirlo, un filtro base. Y en base a ese filtro base vas a tener pequeños o subfiltros, para así decirlo, ¿vale? Ujú. Esos subfiltros van a ser en base a equipos, en base a necesidades, en base a problemas. Y de ahí, con esos subfiltros vas a poder responder a esas preguntas, porque vas a tener un dashboard con distintas vistas dinámicas. Entonces, cuando quieras ver, por ejemplo, tiempo de resolución por sprints, ¡pam! Seleccionas sprint y el tiempo de resolución y vas a poder ver esa información. Ah, pero también quiero ver esto por el equipo. Vale, voy a agregar un filtro de este equipo. Ah, pero lo quiero ver para el próximo, quiero ver, por ejemplo, los issues que han sido, que están en DON hace 2 semanas. Vale, vamos a hacer esto. Entonces, te ayuda a tener estas distintas vistas en un solo lugar. Entonces, esta parte es importante porque es el análisis, pero también es importante no tener bastantes dashboards, no tener bastante información y tener todo en un lugar como que un poquito más centralizado. Ujú. Sí, eso lo he visto también, por ejemplo, como un problema, justamente terminas teniendo varios dashboards
Y después si te llegas a ver equivocado de decir, ay, este reporte, ahora lo quiero comparar contra este otro y están en lugares distintos, por más que los tenga uno al lado del otro, no, Sí, o sea, no termina de matchar ahí, o tenés que hacer, otro. eh, que justamente O- ahí se nota en esos casos, o cuando querés ver hacia atrás en el tiempo, el clásico, bueno, quiero comparar este año con el año anterior. En Jira con las queries te la debo, ¿no? O sea, ¿eh? ¿Mm? He visto dashboards, el mismo dashboard, copiado cada año, que agarraban y copiaban y iban comparando y editando todos los reportes, todas las queries Ah, para que vaya exacto, miedo. exacto. ¿Eh? Y crear esos GQLs también es difícil, o sea, no ¿Eh? es un código fácil, no es algo que sale y ya. O sea, por ejemplo, hay equipos que necesitan ver un solo tipo de work item de tal persona asignada, entonces es como que ahí se vuelve un poquito más difícil tratar de agrupar esa información. Con Rich Filter es muchísimo más fácil porque vas a tener un filtro base, para decirlo así, como todos mis issues existentes de este año, Ujú. para así decirlo, y de ahí poco a poco vas a poder filtrar. Bueno, con Rich Filter siempre vas a usar la palabra filtro, entonces va a ser un poco complicado para poder usar eso, Ujú. pero sí, o sea, con Rich Filter vas a tener como un grupo, vas a agarrar un grupo de issues y en base a esos issues vas a tener de una manera muchísimo más fácil, que es literal solo un clic, vas a poder obtener información de un pequeño grupo. Entonces, si quieres sprints, si quieres equipos, si quieres asignados, si quieres labels, todo eso lo puedes tener con un solo clic. Ujú. Entonces, ahí te ayuda de una manera increíble, la verdad. Y es, Además, entiendo, y es entiendo que te debe ayudar a la estandarización de los reportes, ¿no? Porque esto que mencionabas antes, de que justamente todos empiecen a crear tableros masivamente para, oh, tengo que responder esto, cada uno lo responde de su manera, ¿m? exacto, Cada exacto. uno reporta después, como sea, y Exacto. Es muy fácil generar bastante ruido en este nivel. Y muchos clientes creen que este es el único nivel del reporting, pero en verdad no, es el segundo nivel. Eh, pero sí, un equipo puede usar, por ejemplo, un mismo dashboard y otro equipo puede usar el mismo dashboard para responder a otras preguntas. Entonces, eso sí me parece muy, muy bueno. bien, perfecto. Bueno, Ya. entonces, si los reportes no quedan acá, digamos, ¿no? Si a No, nivel reporte acá. tenemos uno más, ¿eh? ¿Cuál Tenemos es su tercer nivel mágico ahí que tiene para, el, para lo que es el tercer nivel es el nivel de la comunicación y Ujú, la visualización ya en general. Cuando ya tú tienes el análisis, no solo teniendo el análisis, tú necesitas ver la historia completa para entender qué es lo que está pasando realmente con tu empresa, ¿vale? Entonces, para entender la historia completa, tenemos que ser realistas. Muchas empresas no tienen datos solo en un solo lugar. No, por ujú, ejemplo, no hay una sola empresa que solo tenga datos en Jira. Todos, o en el mundo real, la mayoría tiene información, ya sea, por ejemplo, en un CRM, tiene información en una herramienta financiera, tiene información en un Excel. Entonces, si un departamento solo ve la información donde están ellos, va a ser ujú. difícil de manera global entender la película completa de lo que está pasando en la organización. Entonces, lo ideal aquí en verdad es centralizar toda esa información que tienes en un solo lugar. Y Dashboard Hub es perfecto para este caso, porque Dashboard Hub te va a ayudar a tener como un lugar estructurado donde puedes ver lo que está pasando en tu empresa a nivel global, ¿vale? ¿Por Ujú. qué? Porque vas a tener la primera.
es que vas a tener la función de poder conectar con diferentes data sources, es decir, diferentes fuentes, para así decirlo, no Sí. solo en Jira. Si tienes otro software, otra herramienta que estás utilizando, también la puedes conectar ahí porque tiene una función de REST API. Entonces, básicamente puedes conectar esa información, puedes mezclar información de Jira con, por ejemplo, con un Excel. Lo puedes mezclar. Entonces, si una empresa tiene, por ejemplo, costos y los proyectos están ahí, puedes mezclar esa información y tenerla en tu dashboard, ¿vale? Ujú. Otro que también tienes es el tema de puedes compartir estas dashboards. Como mencioné al comienzo, cuando las empresas crecen, empiezan a tener más stakeholders. Y hay más gente que requiere ver estos reportings. Y a veces esos reportings o esa gente, esos usuarios, no están solo en Jira. Entonces, con Dashboard Hub, tú vas a poder crear un link para compartir esos dashboards afuera de Jira y ellos van a ver esa información en tiempo real. Entonces, en vez de estar exportando, en vez de estar tomando screenshots, pantallazos, pues, Ujú. puedes compartir ese link con esas personas y ellos van a ver todo de manera real, van a ver toda esa información que necesitan. Entonces, Dashboard Hub en ese momento es muy útil. Sí, sí, a ver, concuerdo. Siempre recomiendo a nuestros clientes esto de decir, bueno, unificar la información, centralizar y no tener todo desperdigado por ahí. Ujú. Pero es cierto también que justamente, a ver, no todo el mundo puede tener todo en Jira, justamente en la medida que vas creciendo, ah, mm, por más que vos puedas construir la solución dentro de Jira porque lo puede, no significa que sea la alternativa correcta porque no está necesariamente diseñado para manejar finanzas, ¿eh? O sea, ¿puedo llevar las finanzas? Sí, puedo. Me conviene y hasta cierto punto. En la medida que crezca, voy a necesitar otras funcionalidades. Entonces, forzosamente se te empieza a desperdigar la información dentro de la empresa y el hecho que la puedas unificar y centralizar es Es, clave de todas es formas, ¿no? prueba. Y algo que mencionaba importante, que está bueno que no todos los productos lo ofrecen, es que puedas cruzar la información de dos fuentes diferentes. Sí, puedes Porque a cruzar. veces, bárbaro, tengo un tablero donde veo por un lado información del Excel, miedo. No, ¿por qué tenemos en Excel? No vamos a discutir eso. Porque tenía el Excel y Jira, pero siguen siendo dos mundos separados que tal vez los veo en la misma vista, pero realmente no estoy trabajando con la información, no estoy cruzando a todo nivel, entonces Sí, está bueno que te lo permita. y yo siento que este punto también es importante porque los usuarios dicen, pero ya tengo mi reporte, ya está bien, ya entendí, ya tengo mi análisis, ya sé mis tendencias. Pero esta parte es un poquito más de la claridad, es un poquito más de cómo se juntan los otros dos niveles para poder entender, ¿no? Más que todo es para, por ejemplo, liderazgo. Ellos pueden ver en un solo lugar qué es lo que está pasando a nivel global y de esa manera van a poder tomar mejores decisiones. Y de esa manera también vas a entender qué es lo que está pasando realmente con tu empresa, porque puede ser que a un equipo le esté yendo re bien y al otro Ujú. equipo en verdad no. Y si el otro equipo le está yendo mal, no es que tiene que haber una compensación, tiene que haber una complementación, ¿vale? Entonces, de esa manera te puede ayudar a tener ese flujo de datos y a poder tomar mejores decisiones. Necesito asignar más recursos a este equipo. Necesito redistribuir. Entonces, sí. Tal cual. Sí, a ver. eh, y ahí es clave también. O sea, pues no se trata de hacer reportes. ¿M? Se trata de hacer que la información sea útil para la toma de decisiones, ¿no? O sea, pues, podría hacer un dashboard muy bonito, pero si después no me dice nada, no me responde nada, no me da para que yo tome acción al respecto,
muy Y bonito, pero nada, eso es ¿no? lo más importante del reporting, ¿no? Que te ayude a entender qué es lo que está pasando y tomar decisiones, ya sea para acelerar resultados o ya sea para no, para mejorar, ¿no? Lo que está pasando en ese contexto que ya entendiste mejor. Pero claro, con el reporting te da esa respuesta y también te ayuda a entender por qué, ¿no? Si no estamos mejorando, ¿por qué está pasando eso? Si mis tiempos de resolución no están buenos, ¿por qué está pasando eso? Entonces, sí, el reporte en general siento que es un punto que muchos clientes realmente no lo ven como algo no tan importante, o dicen, bueno, Ujú. sí, mi reporte es, ya yo tengo mi flujo de trabajo y ya será muchísimo más fácil generar esos reportes, pero en verdad no, porque necesitas definir bien tus métricas. En tu nivel 2 en el nivel de análisis, necesitas definir bien lo que necesitas ver que es importante para ti. Entonces, eso es uno de los puntos también importantes de ese nivel. Define bien tus métricas, define qué es lo que tú necesitas como equipo. Muy bien. Ujú. Eh, Entiendo de ahí que justamente el nivel 2 es el que te va a definir lo que vas a tener realmente a nivel 3. O Uh-huh. qué juego, qué relación hay entre los dos, me sale la pregunta. ¿Qué relación hay entre el nivel 1 y el nivel 2? El nivel 2 y el nivel 3. El 2 y el 3, sí, un poco mucho. Bueno, Mm, nivel 2 es, como dije, es el análisis, ¿vale? Es como voy a definir mis métricas, voy a entender como equipo qué es lo que yo necesito, voy a responder a estas preguntas que aparecen. Y de ahí el nivel 3 es más como la comunicación de eso. Pero ¿por qué digo que es la comunicación? Porque, bueno, ya tienes todo tu análisis en la parte de guía, en la parte de equipo, pero en el nivel 2 ya tienes que comunicarlo, ¿vale? Es como, ya tengo la información, ahora cómo se la explico a personas exteriores para que entiendan qué es lo que está pasando. Por eso digo la comunicación. ¿Y ujú. qué es parte de la comunicación? Entender qué es lo que está pasando en otras herramientas, en otros equipos. Por eso es el tema de la centralización, es el tema de que sea un solo lugar en donde puedas encontrar esa información, que sea de compartir esto externamente y así sucesivamente. Entonces, uno es el análisis, el otro es la comunicación de ese análisis. Esa es la Bien, relación, básicamente. perfecto. Ujú. Más claro, imposible. Este, bueno, y tengo una preguntita más como para ir cerrando, que sería, ¿qué desafío le propondrías a los oyentes para que vayan y mejoren sus reportes? Lo que es, ¿qué deberían hacer para Eh, revisar y mejorar lo que tienen? claro. Bueno, primero que todo, y esto es muy importante porque, como dije, el nivel 1, el nivel operativo, en verdad es el más importante de todos los niveles. Y muchos usuarios creen que ni siquiera es parte del reporting. Muchos usuarios creen que el reporte empieza en el análisis de los datos, pero no es así. Primero tienes que ver el trabajo del día a día, que esa información esté sólida. Define bien tu flujo de trabajo. Define bien qué equipos necesitan priorizar qué. Redistribuye, ajusta lo que tengas que ajustar. Mira las aplicaciones que te ayuden a tener ese proceso mucho más fácil. Excel, tanto SLA, Chat for GSM, hay muchísimas apps. Yo ahorita estoy mencionando en Fire, pero en el Marketplace hay millones de apps que pueden ayudarte a que ese nivel esté limpio y sólido. Una vez que tengas esa información sólida, va a ser muchísimo más fácil para ti tener dashboards estratégicos. Bueno, después de eso, después de tener esa información sólida, acuérdate de definir bien tus métricas. ¿Qué es lo que necesito ver? ¿Qué es importante?
qué respuestas necesito o qué preguntas necesito responder, ¿vale? Y trata de no generar tanto ruido en ese nivel. Pero Perfecto. sí, el reporting es no solo mostrar datos, es más habilitar las decisiones. Y hay que recordar que el reporting es un proceso colaborativo, no es un proceso de equipos. Todos los equipos colaboran para poder tener bien el nivel operativo, el análisis y de ahí la comunicación. Con un buen nivel operativo, el análisis va a ser muchísimo más fácil y de ahí va a cobrar valor el análisis con la comunicación. Entonces esos tres niveles van agarrados de la mano y de esa manera vas a poder entender más lo que está pasando, qué está pasando con mi empresa y entender el contexto en vez de solo ver una lista de issues. Perfecto. Bueno, desafío completita, que yo creí que le ibas a dar una cosita, les tiraste tarea para rato. Pero bueno, tengo una última pregunta, que sería, en el caso que alguno de los oyentes se quiera poner en contacto con vos o quiera conocer un poco más de estas herramientas que estuviste mencionando dentro de la eterna lista de tareas, ¿cómo pueden ponerse en contacto? No se asusten, no se asusten, nosotros les podemos ayudar, ustedes también. Si quieren ver, por ejemplo, una demo de cómo una de nuestras apps funcionan o cómo nuestras apps se complementan, porque hay un montón de apps que se complementan, pueden mandarme un email. Ahí le vas a estar compartiendo mi email, así que cualquier email, cualquier duda, consulta, me hablan a mí y ahí ya podemos coordinar una sesión de cualquier app que estén interesados, ya sea en AppFire. Perfecto. Bueno, de mi parte, la verdad que no quedan más preguntas. Está bastante claro todo. Espero que les haya servido también a los oyentes y alguna cosita les haya disparado por ahí, ¿no? Sí. Yo creo que ahora sí va a ser muchísimo más fácil para ellos tenerla clara cada vez que hagan su reporting. No es tener un montón de información y tener una lista de esa información, es entenderla, es entender qué está pasando con eso. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y espero que haya mejores reportings. Vamos a tomar examen después, listo. Vamos a tomar examen. Okay. Te agradezco, gracias por el tiempo y bueno, por la buena onda, por sumarte y compartir tu experiencia con nosotros. No, a ti, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, amigos, así llegamos al final de este episodio. No se olviden de dejarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas sobre lo que estuvimos hablando. Agradecemos una vez más a Grecia por compartir su conocimiento y, como siempre, los invitamos a unirse a la conversación. Si tu empresa está lista para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. Trabajamos con empresas de todos los tamaños y rubros, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.